Bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias a nuestros gentiles invitados. Miren ustedes que nosotros desde ayer en la tarde teníamos algún género de informaciones convalidadas por autoridades colombianas, no precisamente autoridades militares, pero, por ejemplo, colegas como Alberto Mejía de la cadena RCN, mencionaba que el comandante del ejército colombiano o de Colombia, el general Alberto Mejía, ahí había informado a RCN Radio que desde esta nación vecina, hermana, se estaban desplegando plataformas de inteligencia a la zona de frontera sur para ellos, frontera norte para nosotros, y que no había recibido ningún tipo de información que permita confirmar o desvirtuar que los periodistas secuestrados, los periodistas ecuatorianos secuestrados, se encuentren en territorio colombiano, tal como lo dijo el ministro César Navas. Ahí se pusieron los secretarios de Estado y las autoridades militares que estaban dirigiendo los respectivos campamentos o plataformas de inteligencia. El colombiano tenía la seguridad de que por lo menos uno de ellos, a eso de las 5 de la tarde, había sido devuelto, ¿no? Y más noche, ya conocíamos a través de los medios RCN, Cadena Caracol y el periódico El Tiempo, que como ustedes saben también tiene su sistema audiovisual propio. El Tiempo de Colombia confirmaba o configuraba esta información exactamente a las 9:30 de la noche. Pongan atención, señoras y señores. Decía la noticia, fuentes militares le confirmaron a El Tiempo que los dos comunicadores y su chofer secuestrados en zona de frontera con Ecuador fueron liberados por la presión conjunta de las tropas de las dos naciones, Ecuador y Colombia. Estaban ya en territorio ecuatoriano cerca al pueblo de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, decían a las 9:25 de la noche. Según las autoridades, los periodistas, esta es información colombiana, ojo. Según las autoridades, los periodistas y el conductor se encuentran en buen estado de salud, están en poder del ejército ecuatoriano a esa hora de la noche. Sin embargo, autoridades ecuatorianas aún no confirmaban la información y no lo han hecho, de lo que tenemos entendido hasta este instante. Aquí habla un hermano del periodista ecuatoriano secuestrado en la frontera, que pide liberar a los dos periodistas y a su conductor, al vehículo de propiedad, me parece que del diario El Comercio. Es parte de un equipo de cobertura que fue destinado por su jefatura informativa a trasladarse hasta territorio ecuatoriano-colombiano. Un periodista, cuando va en esas misiones, no es que tiene la tentación ni la novelería de penetrar en el otro lado, que está prohibido. Recibe, sí, insinuaciones o orientaciones, instructivos, que le proveen gente que está en los dos lados de la frontera. ¿Le ha ocurrido eso a usted, mi querido Jan? Estamos comenzando este programa. Ya mismo se integra Francisco Rocha, que tiene la bondad de acompañarnos ya mismo, porque él, en cambio, estuvo en contacto con buena parte de nuestros gremios periodísticos hasta horas de la noche, recibiendo informaciones desde el perímetro
de encuentro entre las territorialidades ecuatoriano-colombianas. Jan Cano, señoras y señores, prestigioso periodista, así como el doctor Lautaro Ojeda, académico en materia de seguridad, y el coronel Alberto Molina, que los llamaremos más lueguito, nos hablan de la inseguridad en la frontera norte del Ecuador, que es el tema que damos seguimiento a esta hora de la mañana en la cadena Democracia y en Democracia Televisión, en la cual estamos saludando a nuestro público. Bueno, Jan, me gustaría que tenga la gentileza, Pancho, de escuchar también a Alberto Mejía, ¿no? Alberto Mejía, al aire. En primer momento hemos estado en permanente coordinación con nuestras contrapartes militares en frontera. En el caso específico del área de Tumaco, el general Jorge Hoyos de la Fuerza de Tarea Hércules ha hablado por lo menos en 10 ocasiones con el general Proaño, quien es el comandante al otro lado de la frontera. Esta es una coordinación muy fluida, muy amistosa, muy cercana y realmente no hay en este momento una información que nos pueda orientar con algo puntual específico. Sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos movilizado más unidades en frontera, hemos analizado muy bien los corredores de movilidad y hemos puesto unidades y emboscadas en muchos de estos sitios y estamos muy activos hablando con ellos para poder saber exactamente si existe alguna información. Hay una información fragmentada, solamente se conoce que salieron de un hotel, que dejaron una ropa allí, pero que a partir del momento en que dejaron de tener conocimiento de su última posición, pues no se sabe nada más. Entonces hemos desplazado hasta allí nuestras plataformas de inteligencia y estamos muy activos en poder apoyar a nuestros hermanos del Ecuador. El ministro del Interior ecuatoriano, el señor Navas, en una rueda de prensa indicó, no sé con base en qué pruebas, que él creía que los secuestrados estaban en territorio colombiano. ¿Usted tiene la misma información o usted no lo sabe con certeza? No, yo no tengo la información. Escuché al señor ministro dando esas declaraciones. Volvimos a llamar de manera insistente a nuestros amigos del otro lado de la frontera, pero no hemos podido recibir ningún tipo de información, mucho menos inteligencia, que nos permita confirmar o desvirtuar esa afirmación. Esta área de límites allí en el sector de los ríos Mira y Mataje, entre Nariño y Ecuador, es un área en la que delinque este grupo que antes era parte de la columna Daniel Aldana de las FARC y ahora se llama el grupo armado residual Oliver Sinesterra. El cabecilla de este grupo precisamente es el terrorista alias Guacho y es sin duda alguna la persona responsable del atentado a las torres y de este secuestro que estamos hablando. Jan Cano, ¿a qué atribuye usted este tinoso, un momentito, este tinoso tinosa estratagema de parte de los medios de comunicación colombianos, que sueltan en partes, pero claro, nosotros tenemos impedimentos en guarda a la seguridad, que el desenlace se dé adecuadamente y obviamente los cuidados que han imprimido las autoridades ecuatorianas desde el lado militar y policial son calma hasta que las cosas estén en su respectivo lugar. Y eso hay que respetar porque es parte de la seguridad de nuestros colegas que regresen sanos y salvos a donde sus familiares y a su tierra querida, el Ecuador. Jan Cano, ¿cómo ha visto usted este episodio? Bueno, lo de ayer es algo inédito, tiene varias partes. O sea, la primera es que altos militares colombianos informaron a los colegas de varios medios de allá en Bogotá de la liberación. Específico, pues, había sido el general Mejía, que es el jefe del ejército. Eso es lo que pude yo conocer de boca de los propios colegas. Ahora, claro, esa información incluso fue desmentida luego ayer acá por algunas autoridades, incluso otros colegas ecuatorianos colocaron en sus cuentas de redes sociales
que decían que no es verdad. Bueno. Colegas periodistas. Sí, aquí, exactamente, sí, colegas periodistas. Entonces, hasta ahora no se desmiente la información de Colombia, tampoco se confirma la información de Colombia, pero igual, hay otros colegas que tienen sus fuentes militares y han consultado, pues y saben que eso sucedió. Bueno, están esperando ahora una confirmación o un desmentido de lo que ha sucedido con los medios colombianos, pero no solamente es RCN, es Caracol, es El Tiempo, es Revista Semana, o sea, son medios prestigiosos y que obviamente pues huyen de las noticias falsas o las fake news. Entonces, el movimiento que viene es el movimiento del gobierno ecuatoriano. Eso hay que esperar. Sí, sí. Ahí viene con un enteramiento global de la situación coyuntural el doctor Francisco Rocha. Él tuvo contacto con estamentos periodísticos ecuatorianos más que colombianos, con autoridades ecuatorianas más que autoridades colombianas, porque solamente hemos estado atrás de los reportes de las grandes cadenas. Caracol incluso hizo un envío más o menos en este mismo sentido de expectativa a eso de las 11 de la noche que yo pude apreciar en cadena Caracol, el audiovisual que ellos tienen es muy poderoso. Pero RCN estuvo quizá más cerca del lado de San Lorenzo y de Tumaco, en esa región complicada. Ahora, ¿usted piensa, Panchito, de que, bienvenido, muy buenos días, y a Lautaro también mi cordial bienvenida, doctor? ¿Ustedes piensan que el tino que exhiben nuestras autoridades y los agentes policiales y los soldados ecuatorianos de jerarquías altas y bajas o intermedias, aunque no hay denominaciones de esa naturaleza bajas ni cosa por el estilo, nuestros soldados tenían como que cuidado de manifestar que ya había sido rescatado por lo menos uno de nuestros 3 compañeros? Luego se silenciaron un buen temporal y apareció cerca de la medianoche como la confirmación de origen colombiano de que los 3 ya estaban en manos o habían arribado a algún destacamento militar ecuatoriano. Pero eso no se ha confirmado hasta este mismísimo instante. Usted, en cambio, tuvo contactos periodísticos con nuestros colegas. ¿Qué aprovechó de eso, Francisco? Tenga la bondad, muy buenos días, le dejo con los queridos compañeros. Gracias, Gonzalo, buenos días. Saludo al doctor Lautaro Ojeda y a Jean Cano, un colega periodista. Bueno, el día de ayer fue muy intenso, tanto en conversaciones como en revisar el estado, de cómo está el estado ecuatoriano, diríamos así, ¿no? Y tenemos ahí una cierta, yo diría, desazón, no solo por cómo se ha manejado el tema, sino porque la sociedad, y en medio de la sociedad, nosotros los comunicadores no estábamos preparados para que se visibilice tan de pronto una cosa que ha estado ahí, que no es que asoma ahora, solo que hoy se hace más evidente y que ya no tiene. Y ahí yo le quiero pedir al doctor Lautaro Ojeda, estamos viviendo unos coletazos de un proceso de paz, pero sobre todo de la terminación de un proceso de guerra de más de 50 años en Colombia, y que va a ser resultado que nos trasladan el conflicto a nosotros, la ausencia del Estado colombiano en su frontera, y debemos admitirlo también, la poca presencia del Estado ecuatoriano en zonas de una gran riqueza natural, pero de una pobreza tremenda, han sido caldo de cultivo para que estas organizaciones, en algunos casos que eran guerrilleras, tomadas con el narcotráfico, y ahora que ya no están los guerrilleros ahí hecho cargo de eso, estas otras organizaciones van a permanecer.
¿Cómo definimos primero esta situación, doctor Ojeda? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Francisco, Jan. Creo que los medios en general, y esa es una característica propia de los medios, viven en la coyuntura, viven en el instante y se quedan a veces en el instante, y desgraciadamente no conozco yo que hayan equipos de investigación que, por ejemplo, indaguen el contexto en el que se producen esos eventos. No solamente en el contexto inmediato, sino en el contexto mediato. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuáles son los factores que están detrás de todos estos acontecimientos? El señor presidente de la República anoche realmente hablaba de que, o habló de que, y culpabilizó en buena medida de estos acontecimientos como consecuencia de permisividad y desmantelamiento de Fuerzas Armadas y Policías. Son factores, sin duda son factores, pero no son la causa. Creo que hay que hacer una distinción entre causas y factores. Claro. Y creo que además tenemos que mirar un factor multicausal y multidimensional. Ajá. No es un factor, no es solamente la falta de inteligencia, no solamente, es decir, claro, hay un conjunto de factores que creo que no tenemos claridad sobre eso. Pero doctor Ojeda, el desmantelamiento de la frontera y esto de mirar a otro lado por 10 años tiene que ver. Claro, es verdad que no es el problema. Sin duda, pero duda. Que facilita que se acrecente el problema, sí. Claro, justamente los factores contribuyen, digamos, a explicar dentro de una concepción general, no aislada, no unilateral. Entonces, si uno empieza a ver algunos de estos factores, bien usted lo señaló, Francisco, el tema del coletazo de la firma de la paz. A ver, veamos muy rápidamente qué pasó ahí. Creo que comienzo señalando que el esfuerzo fue extraordinario y creo que la mayoría de la gente estuvimos de acuerdo. Estamos de acuerdo más realmente en que se firme una paz y que no continúe la guerra. Eso está bien. Ahora, esta fue una oportunidad, por ejemplo, para los productores de coca de duplicar o más la producción. Es interesante que durante justo el periodo de negociación del convenio, los 3 departamentos colombianos duplican la producción de coca. Fortalecen la ruta. Luego, los disidentes, ¿no es cierto?, que tenían de alguna manera un marco institucional. Las FARC era un ejército. Tenía su disciplina, tenía su estrategia. Y tenía su brazo político. Pero claro, entonces decían, por ejemplo, no entremos del Ecuador, no provoquemos. El Ecuador es una zona de resguardo, de descanso, de hospedaje. Sí, de amigos. De amigos. Pero claro, de amigos. De panas. De testaferros. Pero amigos. Es obvio. Y eso no solamente es un tema general de las fronteras. En la frontera, de ahí que creo que hay que romper también un concepto de línea de frontera y frontera. La línea de frontera no es el kilómetro tal, los metros tal. Este no es guerra ni el territorio es eso. Exactamente, sino que es una región de negociación, de amistad, de relaciones económicas, bien humanas. Manejada es de desarrollo humano. Evidente. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, yo digo, supongo que si a un ecuatoriano que vivía en buena medida del negocio, de la salud y lo que sea, ¿no es cierto?, de alguna información le pueden decir que es un traidor. No, pues realmente hay que pensar seriamente. Pero junto con el fenómeno colombiano, 50 años, realmente la siguiente etapa, porque antes fue también una etapa de confrontación que arrojó 200.000 muertos antes. Entonces, es un país violento o que ha vivido en la violencia más que... Donde las inequidades son reales y mayores que el nuestro. Pero evidente, ¿no? Pero tiene una serie de características que le pueden aparecer a un absurdo. ¿Cómo es posible que un país con ese nivel de violencia tenga de las mayores inversiones extranjeras? Es un país de atracción económica.
A ver, usted Tiene diría, otra seguridad. un empresario racional diría, no, pues ahí no me meto. Pero hay una seguridad jurídica. No le cambian la ley de las leyes de la noche a la mañana. Es decir, creo que hay que mirar más detenidamente este fenómeno. Voy a dar otro dato. De los 1.113 municipios existentes en Colombia, 200 estaban en manos de las FARC y del ELN. 200 estaban en frontera, adelante en nuestras narices. Y algunos con algunas posiciones no solo en nuestras narices, en nuestras tierras. Exactamente. Entonces, incluso algunos ocupando territorio, a pesar de que la legislación anterior no permitía, digamos eso. Ocupando territorios, ahí nos dan los colombianos, la inteligencia colombiana nos da datos de las propiedades realmente, ¿no es cierto? O sea, ahí la inteligencia colombiana yo creo que es muy eficiente, ¿no? Versus la inteligencia nuestra, no porque no seamos capaces, sino porque no tenemos... Sino que ellos han invertido 50 años y nosotros nos hemos descuidado. Además, no solamente eso, es un ejército de 420,000 soldados. No quiero decir con esto que los 42,000 que tenemos nosotros ahora, por eso seamos inferiores. Es otra realidad también. Es otra realidad, otra fenomenología, diríamos en términos generales. Entonces yo creo que hay que poner en un contexto mucho más amplio este problema y no quedarnos en aspectos episódicos, muy del momento. ¿no es cierto? Concretamente el caso de mi modesto opinión. Yo creo que todavía no acaban de negociar los términos. No acaban de negociar. Por ahí dijeron, es que no están pidiendo plata. ¿Será que no están pidiendo plata? ¿Qué están exigiendo? Porque no es que dicen, les tomamos esto, les devolvemos, nos arrepentimos, como por ahí hubo un pronunciamiento, señor presidente, diciendo, se van a arrepentir. No es un problema de confesionario. No es que, padrecito, me arrepiento. No es por Semana Santa. No, el tema es mucho más profundo, digamos, ¿no es cierto? Para avanzar en esto yo quería pedirle a Jan, y vamos a hacer un contacto con Alberto Molina también en Guayaquil, pero Jan, nosotros hemos dicho, este no es un problema de periodistas, esto es un problema del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos, porque los periodistas no estaban paseando, pasaron un puesto militar, regresaron, ese puesto militar les vio que pasaron, les autorizaron el paso. Y después de haber, al regreso, pasado ese puesto militar, son detenidos por este grupo. No estamos negociando un secuestro común y corriente. Y cuando digo negociando, que no se entienda, sino un diálogo y la búsqueda de traer con vida a nuestros colegas. Pero aquí está en juego algo más. Y la sociedad tiene que aprender a manejar desde los términos, cómo nos debemos de relacionar con el Estado y sus voceros, qué debemos de exigir como pronunciamientos, con una responsabilidad de vidas humanas, no solo de nuestros 3 colegas, sino de la población en general del norte del país. ¿Cómo debemos reaccionar los periodistas? En virtud de la especulación, de hacer un ejercicio mental de lo que creemos puede pasar, o ya como sociedad, integrados a todo esto, encontrar respuestas distintas. Sí, bueno, yo creo que este problema de los 3 periodistas del secuestro muestra varias alertas. Es decir, se encendió las alertas en todo, en el tema de inteligencia, o sea, desde el lado estatal, el tema de inteligencia, en el manejo político y el manejo técnico de lo que es la seguridad desde el propio gobierno. Se muestra también, claro, un ánimo del periodismo de huir de las noticias falsas y de todavía, obviamente, mandar equipos. Es decir, este equipo del comercio no va a ser el último que vaya de todos los medios. O sea, ni es el primero ni va a ser el último. O sea, van a seguir yendo. Sí, este era un relevo a otro que estaba en la zona. Entonces van a seguir yendo otros, o sea, otros. Además, muestra algo que parece que pasó desapercibido un poquito, ¿no? Y que habla al presidente Moreno sobre que ha habido como una especie de descuido, ¿no? O como algo como que la política empujó a desactivar los controles, ¿no?
lo cual eso es, yo creo que es macabro, Sí. porque lamentablemente el presidente Moreno, ahora presidente, fue vicepresidente de Rafael Correa y fue vicepresidente desde el 2007. En el 2007, es decir, y yo creo que yo sé que el doctor dice pues que no hay que ir a un poco ni a los hechos puntuales o episodios, pero vale la pena recordar algunos. El primer caso duro que está relacionado con política, con Alianza País, el partido que todavía gobierna, es el caso Huracán de la Frontera. El caso Huracán de la Frontera, la cronología empieza en octubre 20 del 2007, cuando decomisan 3.7 toneladas de cocaína en el sector de Colope, cerca de Camarones en Esmeraldas. Camarones es un caserío, como una chiquita, sí, ¿no? Luego se va complicando, avanzan los casos. En septiembre 15 del 2008, la policía realiza un nuevo operativo en la hacienda La Campanita frente a Colombia. Esto cerca de Matajes, por el río Mataje. En esta operación se incautaron casi 5 toneladas de cocaína. Y claro, la policía dice que la cocaína tiene los distintivos de las FARC. De ahí, de este caso de Huracán de la Frontera, llega todo un entramado en el que conecta fuerza pública, políticos, ¿no? Y narcotraficantes. Ahí empieza todo esto. El caso Huracán de la Frontera, que claro, o sea, los involucrados como los hermanos Ostaiz están libres. Es más, hace unos meses sacaron en Twitter los FARC Leaks, ¿no? Entonces, donde ellos admiten que entregaron dinero, admiten que son amigos de las FARC, admiten un montón de cosas. ¿No? Hay fotografías, o sea, aquí mismo saqué unas, imprimí precisamente porque yo estaba revisando un poquito el caso, ¿no? Algunos de los involucrados, aquí están los hermanos Ostaiza con la señora Pierina Correa, la hermana del señor Rafael Correa, ellos también los pusieron en redes sociales, ¿no? Todo esto fue parte del inicio de un claro, o sea, yo creo que a propósito de descubrir eso, claro, se visibilizó todo esto y ¿qué pasó? Claro, es decir, el presidente dice esa declaración, pero, o sea, no es posible de que se lo haga de una forma tan fresca. Él fue parte de eso, entonces él tiene la obligación como presidente de regresar a ver estos casos, revisar, y ahora de nuevo, o sea, él prometió, ¿no? Él prometió cumplir traer a gente especializada de ONU para hacer algo parecido a lo de Guatemala. Sí, a lo de Guatemala. Hasta ahora no sucede eso. Este es uno de los casos, Huracán de la Frontera es uno de los casos que tiene que ser revisado. Gracias, Jan. Estamos en contacto con Alberto Molina. Coronel Molina, bienvenido, buenos días. Está con nosotros el doctor Lautaro Ojeda y Jan Cano. Tratando el tema de la frontera y puntualmente el tema del secuestro a 3 periodistas que estaban ejerciendo la profesión y que estaban en territorio ecuatoriano. Un análisis, en cambio, desde el punto de vista militar. ¿Es correcto decir, desmantelada la frontera, estos son los problemas? Francisco, un cordial saludo a los amigos y lo mismo a la audiencia tan importante de este medio. Pero déjeme decir un asunto, Pancho. Hoy leía la columna de Dimitri Barreto del diario El Universo, que desnuda la realidad de toda la frontera norte. Realmente me ha conmovido. ¿Qué dice Dimitri? Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Realmente conmovedor y desnuda la realidad de la frontera norte, donde el Estado ha llegado tarde, mal o nunca. Es decir, mire, quizás, dicen algunos, quizás no hay los suficientes votos para dar la atención, pero el Estado debió estar ahí. Ahorita estamos reaccionando y no accionando. Esta es crónica de una muerte anunciada. Lo dije yo en mi columna del día martes, crónica de unos atentados anunciados. Esto se viene diciendo desde el año 2006, donde el libro blanco, las Fuerzas Armadas advierten el peligro de la situación de Colombia, de los secuestros, del narcotráfico, del terrorismo, y permanentemente hemos venido indicando eso cuando los 10 años del desgobierno de Correa
dejó en la indefensión al país entero. No renovamos con los norteamericanos su presencia en la base de Manta, pero debió haber una alternativa para llenar ese vacío. Rompimos relaciones diplomáticas después de la Operación Fénix, es decir, el ataque a Angostura, que eso no nos permitió tener contacto ni, digamos, tener lo que veníamos teniendo, las reuniones de la Conbifron, es decir, el comité, la Comisión de Binacional de Fronterizo, sí. ¿Verdad? Mire, ni en la guerra del CENEPA con el Perú rompimos relaciones diplomáticas. Es decir, lo que acaba el día de ayer el presidente Moreno, es decir, está corroborando lo que nosotros hemos denunciado permanentemente, pero como escuché casi al último, también tiene una corresponsabilidad porque fue parte del gobierno y ahí están exministros de defensa que conocían la realidad, digamos, de la institución militar, la postración en que han quedado pese a la preparación, al profesionalismo, al patriotismo, trabajan en condiciones tremendamente difíciles. Y referido al secuestro de los periodistas, si bien es cierto, son misiones de altísimo riesgo, que no es ahora, es siempre y en cualquier lugar donde hay conflictos en Siria, Afganistán, Irak, han muerto periodistas porque están en primera línea de fuego, también igual que los soldados, cumpliendo su labor de informar. Para eso tenemos, digamos, los mecanismos que el Estado debe garantizar para que cumplan esa misión los periodistas. Gracias, Alberto. Le pido que nos acompañe porque le voy a pedir al doctor Lautaro Ojeda que entonces, ¿cómo pasamos de la especulación a una verdadera información? Porque Jean nos puede contar y vamos a ir viendo cómo del 2007 con Huracán de la Frontera pasamos a otros casos que venían siendo descritos por la prensa nacional, que han venido siendo trabajados. Pero aquí hay una confusión incluso de delitos. Aquí hay unos secuestradores, ya no son las FARC, son disidentes de las FARC, hay narcotráfico, hay tráfico de armas, hay terrorismo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo definimos y cómo hacemos un inventario? Hasta para que los periodistas comencemos a manejar y con la sociedad construyamos una forma de descifrar el momento que estamos viviendo. A ver, yo creo que es importante partir sobre la información, qué tipo de información se recibe, cómo se procesa la información, cómo se interpreta la información. Ese es un campo especializado de inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia transforma la información en capacidad de decisión, en escenarios, ¿no es cierto? Y entonces lo que estamos viendo acá es cómo esa capacidad no ha sido desarrollada no por falta de inteligencia personal, no es cierto, sino realmente porque eso requiere recursos, requiere especialización, requiere formación. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis a propósito de la especulación. Francisco y ustedes en los medios, cuando ustedes no tienen datos, ¿se quedan callados o especulan? En general no especulamos, damos los datos que tenemos. Yo he visto mucha especulación, digamos, ¿sí? ¿No? He visto la especulación. En algunos. La especulación no es mala en sí. Cuando usted no pues tiene para el análisis. Claro, exactamente. Cuando usted no tiene información y tiene que decir algo sobre eso, especula. Es decir, imagina, hipotetiza, ¿no es cierto? Claro que eso puede ser abusado, eso no puede, cuando no tiene fundamentos, es peligroso. Irresponsabilidad total, claro. Entonces, en primer lugar, me parece a mí en esta intervención hay que enfatizar en inteligencia. Ya. En inteligencia tenemos que acudir al tema de la Ley de Seguridad Nacional y del Estado, que contemplaba la creación del SENAIN, la función, competencias y más del SENAIN. ¿Para qué hablar más del SENAIN? Creo que realmente... Esos 360 millones, ¿cuánto habrían servido para Pero además la del SENAIN tenía la coordinación de los dos subsistemas, el subsistema de inteligencia militar y policial.
Y realmente yo vengo mencionando frecuentemente esto cuando se da la famosa cámara escondida en la presidencia y le preguntan al señor Vallejo que dice, no sé. ¿Cómo que no sabe? Claro. ¿No es cierto? Sabemos además cuál era su especialización y realmente qué nos ha dejado sobre eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces ahí hay una responsabilidad muy seria. Luego el tema de equipamiento. Yo me pregunto, ¿qué será prioritario ahora en Fuerzas Armadas? ¿Comprar un submarino? ¿Un avión supersónico? Con un avión supersónico usted en una hora se da 2 vueltas del país. ¿Cierto? Un submarino cuesta todo lo que el presupuesto de 4 años y realmente Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo prioritario? Entonces, usted parte, digamos, para definir lo prioritario, tiene que ser bien claro del problema. ¿Cuál es el problema? Para establecer prioridades. 14 millones de dólares que ha dispuesto el gobierno. A ver, ¿cuánto se va para reparar, que sea el edificio de la policía, ¿no es cierto? Y las 26 viviendas, ¿no es cierto?, que estaban alrededor, que además es interesante, ¿no? No muere nadie. Qué bueno, no, que no murió nadie. Pero ¿qué significa eso? Un coche. Un expresidente dijo que a él le informaron que antes les avisaron que salgan. Pero evidente, pero no solamente, vayamos un poco más allá. Amigos. Vayamos un poco más allá. Son 8 atentados en la actualidad, ¿no es cierto? De los 8 atentados, hay 17 heridos, hay 3 muertos, y esos 3 muertos, con todo el respeto que uno debe eso, pero ¿cómo? No es que activan realmente del otro lado, digamos, con teléfono celular y más, sino que van estos 3 soldados, encuentran ahí un barril, destapan y explota. Pero eso también puede ser falta de formación. Exactamente, a eso iba yo. Claro. O sea, digamos, un soldado que tenga formación, eso probablemente no hubiera hecho eso. Toma una serie de precauciones frente a esa situación. Es decir, ahí vemos otro aspecto que es el tema de formación. A ver, en este momento se está hablando mucho de que tiene que incorporarse dentro de en las Fuerzas Armadas el tema de la amenaza como prioritario. A ver, digamos, la amenaza, del narcotráfico. ¿Qué significa el narcotráfico? El narcotráfico, yo vengo repitiendo porque realmente me he dejado absorto, los trabajos de Roberto Saviano, que en su libro 000 dice, la coca gobierna al mundo. Ha penetrado por todo lado. Es decir, no hay país en el mundo donde no esté. Claro. Pero claro, en estas circunstancias, doctor Ojeda, lo que tenemos es una realidad que no la estábamos viendo, que la prensa sí la ha venido señalando, sin especular, sino diciendo, estos son los problemas. Sí, especulando también, creo. No. Porque ahí hemos señalado, por ejemplo, cómo los problemas de la justicia hay y están siendo penetrados por estos grupos, las fiscalías, los juzgados, el comercio. Entonces, ahí hay un conflicto donde los medios de comunicación y los periodistas, que no queremos ser la noticia, sino los constructores de noticias. No deberían ser la noticia. Exacto. Pero sí son a veces sujetos a eso. Yo he pasado algunos años en la Facultad de Comunicación, haciendo clases y analizando eso, y ver cómo dependen, o en la época, por ejemplo, de Correa, dependen de lo que decía el sábado el señor presidente. Ese era ¿cómo se llaman ustedes? El plan de comunicación. No, él fijaba la hoja de ruta, ¿cree usted? Exactamente, yo creo que en buena medida. Y por eso es que hubo un cierto repliegue, digamos, ¿no es cierto? Se produjo una mayor autocensura. Con esto no quiero señalar yo que no jueguen un papel fundamental. Juegan un papel fundamental. Pero también hay que reparar en estos aspectos. Me parece a mí que tiene que reflexionar también cómo es posible, insisto, estando en la Facultad de Comunicación, en la que tenía yo alumnos de todos los medios. Ustedes hacen investigación, nada de investigación.
No tienen equipos de investigación. No digo que tengan departamentos de investigación, pero tengan uno, dos ciertos elementos. Entonces, como por ejemplo Barreto, que acaban de mencionar, es un investigador que está trabajando en términos de contexto y más, ¿no es cierto? Eso está ausente. Le vamos a comentar y le voy a pedir a Jan, que ha hecho investigación en estos 10 años con las dificultades que el gobierno nacional y una ley que no ha querido aplicarse, la de transparencia, sino una ley coercitiva como la de comunicación. Jan, nos recordabas del caso del 2007 y veo que tienes el del 2012 y que puede adelantar. La investigación, es cierto que se han ido desmantelando algunos trabajos de investigación que se hacían en los medios. Totalmente. ¿No es cierto? De hecho, a raíz del huracán de la frontera empieza pues el estorbo de unidades de inteligencia como la OIES, que siempre, regularmente ha salido esto de la izquierda extrema y personas acólitas ideológicas o acólitos en ser testaferros, como decía al inicio, de las FARC, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2012 también se dio el caso Resurgir, donde estuvo involucrado el asesor, lo mencionaron al asesor del expresidente Rafael Correa, el señor de la Torre. Entonces, claro, entonces yo ayer también rescaté unas fotografías de cómo era la casa, donde estaba encaletada, o sea, la casa que habían comprado en esta fundación, ¿no? Y donde estaba encalentada la coca. Igual, Esmeraldas, ¿no? Frente al aeropuerto de Tachina. Entonces, pero sí fue progresivo, pero esto fue como gota a gota, Francisco. Como que tomaban más posición cada vez. Empezaron como unos activistas, ¿no? Acólitos de aquí, que criticaban en cualquier espacio todo lo que significaba control en frontera desde Colombia y pedían el no involucramiento de Ecuador, pero en los correos de Raúl Reyes, que aquí, claro, o sea, sirvieron en todo lado menos aquí en Ecuador, ¿no? Y que, claro, están ahí todavía abiertos, o sea, y la gente lo puede revisar. Había una coordinación, según esos correos, con académicos, con activistas, incluso algunos que se dicen activistas de derechos humanos, para ir creando una línea de opinión pública que sea favorable a no intervención en el conflicto colombiano. Por supuesto, porque estaba coordinado con gente de las FARC. Así fue, así cuentan estos correos. Entonces, claro, eso obviamente jamás lo tomaron en cuenta, siempre trataron de desvirtuar. Había una política. Por supuesto, de hacer a un lado todo eso. Entonces, claro, van eliminando la inteligencia, básicamente, porque la inteligencia militar era tan precisa, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hicieron un foro acá, la gente de la extrema izquierda, bueno, sabían que llegaron gente de ETA acá, o sea, dos que apoyaban a gente de los... Consecuencia de eso fue Angostura. Exactamente. Y los tours de visita. Entonces, luego, claro, a Angostura, usted tiene Huracán de la Frontera, usted tiene Angostura, luego tiene casos como Resurgir, por ejemplo, y otros donde están involucrados muchos miembros de la fuerza pública, ¿no es cierto? Pero Angostura es como, o sea, el quiebre absoluto y claro, ahí sale Mario Pazmiño, ¿no es cierto? El coronel que era jefe de inteligencia del ejército. Un poco era la cabeza que eliminaron a propósito de eso. Claro, exacto, es un tipo que estorbaba, entonces para afuera. Y ahora se ve eso. Ahora Emilio Palacio hace unos días pues recordaba el caso y decía que el coronel Pazmiño debería ser restituido a las Fuerzas Armadas. Pero además hay otras cosas que son bien interesantes con respecto a las Fuerzas Armadas. La primera es que, por ejemplo, cambiaron las reglas en el ISFA. Les cambiaron las reglas en el ISFA, ¿no es cierto? Entonces les unieron al tema de seguridad social como que fueran civiles. Tienen problemas seriísimos de armamento. O sea, el general Jarrín ha dicho que los chalecos son escasos. Hemos averiguado de que hay falta de armamento, municiones, ¿no? Tienen mucho temor de que las balas que tienen no sirvan, ¿no? Hay un proceso de tratar de introducir toda esa ideología del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Hubo ese proceso que resistieron un poco. Cuajó, claro, y además ha habido una desorganización de entes políticos. Entonces también recuerden que hay una comisión en la Asamblea que tiene que tratar el tema de la frontera norte y eso no. Y la presidía nada menos que doña María Augusta Calle.
Y claro, y mira, esa señora también está mencionada en los correos de Reyes. En el libro que dice Comandante los documentos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes, la embajadora en Cuba y es asambleísta por país, María Augusta Calle, está mencionada como uno de los enlaces más duros. No lo digo yo, están los documentos de ahí. Claro. Coronel Molina, quisiéramos, antes de ir terminando el programa, para hacer esta última ronda, las Fuerzas Armadas han resistido esto, pero ¿cómo medir con la sociedad y cómo enfrentar? Yo le pediría un mensaje ahí. Mire, Francisco, yo he estado escuchando las opiniones de cada uno de nuestros contertulios y usted decía, no, una realidad que no estábamos viendo seguramente, no sé si escuché así, pero déjeme decir lo que decía Ariel Ávila, el director de la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación. En el gobierno de Correa hubo una pasividad cómplice, prefirieron hacerse de la vista gorda, y eso corrobora lo que dijo ayer el presidente Moreno, que una permisividad con la guerrilla. Entonces aquí me refiero al artículo de Diego Ordóñez en Cuatro Pelagatos que dice, ¿por qué no investigar si Correa recibió dinero de las FARC? Pues para esa permisividad que hubo en la frontera, es decir, ahí dejar pasar y acá debilitar a las Fuerzas Armadas. No, en realidad, mire, repito yo, desgraciadamente, mire, después del ataque a Angostura, que ya, digamos, mencionaron, destruyeron la inteligencia militar y policial, pues, ¿no? Le sacaron a Mario Pazmiño, que apenas había estado un mes como director de inteligencia, lo mismo al director de inteligencia de la policía, Manolo Silva, y bueno, ya no vamos a hablar de la SENAIN, pues, no, pero es importante la inteligencia, es la información que recibe un comandante para la toma de decisiones. Es importantísimo accionar y no reaccionar como estamos haciendo en este momento. Desgraciadamente, mire, yo no sé, aquí damos palo de ciego. Escuché yo el Consejo de Seguridad Fronterizo. Mire usted, andamos, como digo, a palo de ciego, porque la Ley de Seguridad Pública del Estado es una mala copia de la Ley de Seguridad Nacional. Tenemos al secretario de este consejo, al Ministerio de Coordinación de Seguridad, que ya no existe. Asimismo, la responsabilidad mayor que tenía este ministro era preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral. Ahora, ¿quién prepara? ¿Quién hace? El ministro del Interior, a lo mejor. Cuando tenemos dos ministros que en realidad no conocen en esencia de lo que están, digamos, a responsabilidad. Bien decía el presidente Sanguinetti, José María Sanguinetti, que nunca no se administra bien algo que no se conoce. De manera que ese es el drama que estamos viviendo este momento. Por favor, estamos improvisando, estamos reaccionando. Y, como hemos dicho y señalamos, unas Fuerzas Armadas con todo el espíritu, la preparación y todo lo que nosotros pensemos, pero ni siquiera con fusiles. Mire los 10,000 fusiles que se descubrió que ingresaron con la ayuda, digamos, humanitaria que venía de China para el terremoto. 10,000 fusiles, acá 47 versión china, que no sirven ni para los, digamos, para que desfilen por lo menos, porque es de otro calibre. Es decir, mire toda esta tragedia, ¿quiénes son los responsables? Habría que indicar y procesarles. Gracias al coronel Alberto Molina. Hemos de estar en contacto para seguir discutiendo estos temas. Doctor Ojeda, después de lo que acaba de decir el coronel Molina, ¿hay alguna, digamos, forma de que la sociedad, la academia, los periodistas, pero la ciudadanía que está en la frontera, que vive ahí, que ha nacido ahí, defienda sus libertades? A ver, este es un tema fundamental y quisiera partir de lo que conozco más directamente, que es el tema de la academia. Salvo los trabajos que Flaxo hace con la dirección de Fernando Carrión y que acaba, por cierto, de publicar 10 tomos de varios países, no conozco investigaciones ni una preocupación de la academia en general sobre este tema.
O sea, hay temas fundamentales como este y la pobreza en el que la academia no aporta. ¿Qué inversión ha hecho el Estado en conocimiento? Si uno no tiene un conocimiento de la etiología misma del fenómeno, es decir, está marchando realmente de manera desorientada, está viviendo al sol que nace, está viviendo con el acontecimiento. Entonces esto dificulta o impide el elaborar una estrategia, una política actualizada. La estrategia no es cuestión de permanente, las estrategias se van... Claro, tienen que modificarse de acuerdo a las circunstancias. Pero evidente, se van aplicando de acuerdo al contexto, a las circunstancias, a los hechos y a los acontecimientos que se están dando. Entonces, yo no veo, por ejemplo, ahora una estrategia. Lo que acaba de señalar el coronel Molina, que por cierto le saludo muy afectuosamente, es realmente es real, ¿no es cierto? O sea, ¿qué posibilidades tiene de poder reaccionar, de poder ubicar realmente el mando, por ejemplo? Crear una comisión especial cuando realmente la estructura, si aceptan que no la funciona estructura establecida en la ley es vigente, que no es cuestión de decir desaparezco nomás al Senaín. ¿Por qué? Porque eso está constituido con una ley. Hay que reformar la ley. Hay que hacer un proyecto sustitutivo, reformatorio. Es decir, yo creo que hay que homogenizar eso. Pero evidente, hay que ir más atrás de eso. ¿Cómo en virtud de todo esto, que es el contexto, como usted nos señala, tratamos el tema de los tres colegas periodistas? Yo diría que en general con prudencia, evidentemente. Ahí sí la especulación es bien difícil de hacerla, ¿no es cierto? Porque tenemos información contradictoria. Acá se acaba de mencionar lo que dice el general Mejía, la reacción de acá. Que también son estrategias de cada país. Pero claro, cuando el ministro del Interior dice, estamos en contacto con los captores, ¿no es cierto? Pero no podemos decir más allá, claro, por prudencia estratégica, digamos, ¿no es cierto? Sí, ya, pero ¿hasta dónde sabían? ¿Cuáles eran los términos de negociación? Me imagino que eso debe tener ya, claro, inteligencia, ¿no es cierto? Y entonces, si bien es cierto que no puede pronunciarse sobre esto claramente. Puede dar luces de cómo camina. Exactamente, puede decir por dónde caminar, qué hacer, ¿no es cierto? Y no caer en este contexto, esta gente que está aquí del ELN, que les conocen muy bien porque han estado en la zona, ¿no será que en agradecimiento, aunque sea lo que se les ha recibido y les han dado, nos pueden ayudar? A lo mejor. A lo mejor. Eso sería especular. A lo mejor. Déjeme dar, Francisco, un solo dato antes de que se me vaya. Tumaco, como sabemos, es el lugar clave, digamos, en Colombia y en relación con Ecuador. Yo quiero recordar, y es una información que también he logrado receptar, que Cumaco tiene 16.000 hectáreas de cultivo de coca. Es un puerto del Pacífico, un puerto por el cual se puede salir realmente al mundo, en definitiva, ¿cierto? Tumaco es un punto de referencia de la ruta. Ahí realmente se está cocinando mucho de lo que sucede acá. Ahí hay una disputa territorial de varios grupos. Exactamente. O sea, ¿qué se conoce? ¿Qué sabemos de eso? O sea, nosotros no pasamos de la línea de frontera. No es que ya han entrado. Esta ya es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, es una realidad que, fíjese lo que nos ha recordado Jan, que ha llevado a casos, se han judicializado. Así es. Entonces, y vemos cómo está pues de regado esto. Pero mire, Tumaco además es un centro de contrabando de gasolina ecuatoriana. Claro. Es decir, tengo una serie de datos, el significado que realmente esto tiene. Pero quisiera terminar esto señalando en qué contexto territorial se desarrolla eso. Esmeraldas tiene la tasa de homicidios más altas del Ecuador, el nivel de pobreza más alto del Ecuador. O sea, eso es fundamental. No ha habido desarrollo social ahí, no ha habido una preocupación. En esa precariedad de pobreza y más, ¿qué puede hacer la gente?
sino al menos comerciar con, claro, con el de al frente. O sea, vivir con lo que está pasando. Pero claro, es decir, no, ese es un tema se llamaba de las fronteras vivas. Las fronteras vivas no es cuestión de tener más habitantes, sino tener un proyecto de desarrollo, como el supuesto Plan Ecuador, que no funcionó nunca. Sirvió para dar cédulas. Exactamente. Entonces yo creo que hay que ponerse en ese contexto, en el contexto de no solamente los cantones de San Lorenzo y de Eloy Alfaro, sino avanza por Carchi, va a Sucumbíos. Exactamente. Y lo de Sucumbíos todavía no hemos tratado. Así es. Entonces, teniendo en cuenta que la porosidad realmente de esas zonas 700 es enorme. kilómetros. Sí. Y usted no puede poner un soldado por cada kilómetro. Claro. Son 749, ¿no es cierto?, kilómetros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que la situación es de una enorme complejidad que requiere mucha reflexión, mucho estudio y también prudencia, obviamente. Jean, ¿cómo enfrentamos? ¿Qué mensaje, a más de la solidaridad a las familias, a los colegas periodistas, esperar que los recuperemos? Pero esta es una decisión de Estado que va a causar. De todas maneras, esta es la puerta para una realidad que no la querían ver, que se les alertó, pero que no tomaron decisiones. Y en este contexto, los medios y los periodistas. Pues igual, estamos en un terreno que es muy complejo, porque así como hemos visto el debilitamiento desde el 2007 de todo lo que significa la seguridad antinarcóticos, a pretexto de que no quieren señalar, por ejemplo, a los narcoterroristas de las FARC como lo que eran, sino como un grupo beligerante, un poco de referentes ideológicos, sí. Y era irregulares. Era absurdo. Tampoco ahora es que hay la comprobación absoluta de que las FARC y las disidencias de las FARC son lo mismo, o sea, no hay la seguridad, o sea, no es que hay la paz. De hecho, va a ir posiblemente, lo más probable es que vaya Iván Duque, de presidente de Colombia, del partido de Álvaro Uribe, el gran y el cuco de la izquierda ecuatoriana extrema, claro. O sea, viene Uribe y o sea, viene lo peor para alguna gente. Viene la mano del imperio. Claro, exacto. Entonces, pues eso es lo que quiere Colombia, o sea, precisamente eso, o sea, un poco ir cambiando a lo que tiene incluso ahora. Pero también ha habido un debilitamiento del tema de información. O sea, hay ataques constantes durante años, ¿no? Y respeto a la ley de transparencia, de acceso a la información, acoso a las empresas de comunicación, acoso a los periodistas, enjuiciamientos, ley de comunicación. Entonces, claro, o sea, dentro de ese terreno... Es que nos replegamos para decir, nos replegaban. Exacto. Y ahí resistíamos. Exacto. Así es, incluso hasta los días de actualidad, porque ahora no hay tanta bulla, pero la ley de transparencia sigue. Pero claro, o sea, entonces en algún... ahora ya afortunadamente hay varias entidades y colegas que están haciendo conteos de cómo no contestan, por ejemplo, los pedidos de ley de transparencia, por ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, los medios que tienen que hacer, bueno, pues lo que han hecho siempre, ¿no? O sea, yo creo que van a seguir, como digo, no va a ser el último equipo que va a llegar a la frontera, no fueron los primeros tampoco. O sea, es el trabajo normal y ese trabajo va a continuar. Ojalá que los medios colombianos no se hayan equivocado con esta noticia que emitieron el día de ayer. O que no sea una estrategia colombiana. Claro, o que no sea una guerra de operaciones psicológicas que está en el ámbito político, porque los unos le dicen con el mismo discurso de la izquierda, como digo, de hace 20 años, de que ellos controlan la frontera para allá, ¿no? De que las personas están en Colombia, los otros dicen no están en Colombia, no sabemos nada. Que ya se liberaron. Bueno, o sea, los ciudadanos ecuatorianos y colombianos, las víctimas de este conflicto, no solamente los periodistas, que ahora ya son víctimas, este grupo de periodistas, sino los propios habitantes, ¿no? Los de Tumaco, como decía el doctor Ojeda, pues no pueden sufrir la consecuencia, si es que es así, de esa lucha de egos, que sería absurda, ¿no? Que sería terrible. Bueno, estamos terminando el programa. Gracias al doctor Lautaro Ojeda, a Jean Cano y a Alberto Molina en la ciudad de Guayaquil. Este es un tema que se debe tratar,
que lo hemos venido tratando y que es indispensable la prudencia, pero que el Estado tiene que responder para darnos las garantías, no a los periodistas, a todos los ciudadanos. No es un tema de periodistas, es de la sociedad ecuatoriana que tiene que enfrentar algo que ya está aquí. Nos encontramos el día lunes. Gracias. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia, desde Avenida República número 500, una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia.